Amigos, aquí estamos de regreso con más informaciones y continuando con el caso Odebrecht y el conocimiento de la medida de coerción, luego de vencido el plazo de las 2 horas pedidas por el juez Francisco Ortega. Veamos qué está pasando en estos momentos desde la Suprema Corte de Justicia con Mayra Ogando. Buenas tardes, Mayra, pasamos contigo. Adelante. Bien, gracias Rafaelina y muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en el 6º piso de la Suprema Corte de Justicia, esperando a que el juez Francisco Ortega Polanco pues se reinicie el proceso del conocimiento de la medida de coerción que se lleva a cabo aquí justamente en la segunda sala pues de esta Suprema Corte de Justicia. El magistrado en eso de las 12:20 pues dispuso un receso para que las personas se fueran a almorzar. Previo a esto pues había agotado la sustentación de los expedientes del Ministerio Público, en el cual pues reitera que los acusados en su mayoría pues aumentaron de manera drástica de la noche a la mañana su fortuna. Parte de las peticiones del Ministerio Público para los imputados es que, a excepción del empresario Ángel Rondón, todos fueran enviados a cumplir 18 meses de prisión en la cárcel de Najayo y el empresario Rondón a la Victoria. Ellos entienden que debe ser prisión preventiva porque corre el riesgo pues de que se puedan fugar. Además de sustentar pues los expedientes, pidieron que el caso sea declarado complejo y dieron las razones por las que ellos entienden que este caso debe ser complejo. Uno de los alegatos es la cantidad de imputados y todo el proceso y el material pues que esto conlleva procesar y estudiar. Se sabe que los imputados, muchos de ellos, gozan de jurisdicción privilegiada y es por eso que este caso lo conoce la Suprema Corte de Justicia, y lo que no tienen jurisdicción privilegiada pues vinieron arrastrados por lo que sí la tienen. Son 10 los apresados y se le está conociendo medida de coerción. También están los legisladores que, aunque no se mantienen bajo arresto justamente por el privilegio del que gozan en el Congreso Nacional, pero sí han estado asistiendo a todo este proceso y dicen que se mantendrán así y que no se van a sustraer del mismo. El juez ha dicho, Francisco Ortega, previo a dar el receso, de que también los abogados de la defensa deben agotar el mismo tiempo que agotó el Ministerio Público para sustentar los expedientes, que fue de 2 horas y media. Este mismo tiempo deben agotar los abogados defensores. Así es que estamos esperando ya que dentro de unos minutos pues el juez Francisco Ortega Polanco reinicie el conocimiento de esta medida de coerción. Así es que todo por ahora. Nosotros retornamos contigo allá a los estudios, Rafaelina. Muy buenas tardes. Gracias, Mayra Ogando. Estamos a la expectativa se reanude la audiencia. Continuando con otras informaciones, el Colegio Médico Dominicano denunció este martes las pésimas condiciones laborales con que trabajan los médicos de clínicas privadas, por lo que este gremio adelantó que iniciará protestas en demanda del incremento de sueldos para los galenos. Francis Zavala tiene el informe completo. Veamos. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, vuelve a las calles en respaldo de la jornada de lucha que iniciarán los médicos de clínicas privadas si no se produce un incremento salarial. Los empresarios de las clínicas privadas tienen muchos recursos para producir esos aumentos. Las clínicas privadas muchas han mejorado, han hecho muchos anexos. El presidente del Colegio Médico Dominicano pidió la revisión de los salarios de los médicos que laboran en clínicas privadas. O sea, si un director de una clínica cancela un médico por la protesta, eso es ilegal, inconstitucional. Nosotros podemos tomar otro tipo de medidas con ellos. De su lado, la representante de los galenos, Yocasta Lara, asegura que un médico general devenga un sueldo de 14.000 pesos y un especialista recibe unos 18.000 pesos. Para que todos unidos enfrentemos el flagelo inconcebible en estos tiempos, porque de lo contrario nos veremos en la obligación de tomar medidas de fuerza como son huelgas,
marcha, vigilia, piquete y hasta la paralización de los servicios de las clínicas privadas. El CMD solicita además a la Asociación de Dueños de Clínicas Privadas, que en la actualidad cuenta con 120 centros privados, aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de salarios de los galenos. Francis Zavala, Noticias Telemicro. El director del Hospital Robert Reed Cabral informó este martes que en ese centro asistencial se duplicó la consulta por infectados con el virus de la conjuntivitis, que solo en mayo fueron atendidas 177 personas. Ricardo Elías Melgen, director del hospital, asegura que el virus es banal y provoca ausentismo laboral. Marzo 92, abril 82 y en mayo 177. O sea que se duplicó el número de consultas por conjuntivitis, y sí, eso está relacionado con lo que creo que Salud Pública denominó como una epidemia, pero en lugares específicos donde está el Distrito Nacional y Santo Domingo, me parece. El director del Hospital Robert Reed Cabral dice que aunque en la consulta han sido atendidas un gran número de personas, el virus ha ido en descenso en esta primera semana de junio, lo que es normal en cualquier tipo de virus después de las 3 semanas de su aparición. Y una familia reclama que se ejecute una sentencia en contra de la Iglesia Católica para que le sean devueltos 5.000 metros cuadrados de tierra que están ubicados cerca de la plaza comercial Blue Mall, los cuales son propiedad de la señora Mari Carmen Sánchez Urgel. El abogado Jorge Lora Castillo dijo que estos terrenos están valorados en 700 millones de pesos y le fueron donados a la iglesia por el gobierno, pero que esa donación fue derogada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Estamos reclamando este terreno del año 1972 mediante una sentencia definitiva que le estamos proveyendo con esta misma rueda de prensa, que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sin embargo, la Iglesia Católica se niega mediante una ocupación ilegal a entregar esos inmuebles. En ese inmueble opera un supuesto hogar de niñas que no tiene ni niñas ni es hogar, no está absolutamente haciendo nada, está siendo utilizado de parqueo de las instituciones financieras alrededor de ese solar. Según estas personas, desde 1972 están solicitando que se ejecute esta sentencia. Pasando al plano internacional, continúan las indagatorias sobre el atentado en Londres. Nuestra compañera Anabel de la Rosa amplía esta y otras informaciones del mundo en este martes. Paso contigo, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Las autoridades identificaron al tercer terrorista que participó en el atentado del pasado sábado en Londres. El hombre de 22 años, italiano de origen marroquí, no era objeto de interés de la policía ni del Servicio de Inteligencia de Reino Unido. La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado este martes la identidad del tercer terrorista del atentado que el pasado sábado causó la muerte a 7 personas, como Youssef Sadbah, de 22 años, italiano de origen marroquí y que no estaba fichado por los servicios de inteligencia. Un hecho curioso es que fue detenido en el aeropuerto de Bolonia en marzo de 2016 cuando trataba de embarcarse en un vuelo rumbo a Turquía y posteriormente viajar a Siria. Después de su detención, Sadbah había sido acusado de participar en actividades del terrorismo internacional y posteriormente fue absuelto, pero las autoridades italianas lo habían incluido en una lista de personas a las que había que seguir por presentar riesgo. La policía de Francia ha disparado contra un hombre que agredió a un agente con un martillo en las escaleras de la Catedral de Notre Dame en París, en medio del estado de alerta que vive Europa por la sucesión de ataques terroristas de las últimas semanas. El individuo golpeó a un policía con un martillo, mientras que un compañero del agente disparó al atacante, que recibió un disparo en el pecho. Su estado de salud es preocupante. Estados Unidos entregó a Filipinas cientos de armas para combatir a los yihadistas que juraron lealtad al grupo Estado Islámico en Marawi, al sur de ese país, mientras que cientos de civiles continúan atrapados en la zona de batalla. La suspensión de vuelos con origen o destino a Qatar, tomada por varios países árabes, entró en vigor hoy.
Los países denunciantes también decidieron el cierre de las fronteras terrestres y marítimas con Doha y las restricciones de desplazamientos de personas. Leopoldo López seguirá en la prisión militar de Ramo Verde. El preso político más emblemático del chavismo ha rechazado el arresto domiciliario ofrecido por mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Su esposa Lilian Tintori dijo que López jamás va a negociar su libertad. En un video publicado el pasado fin de semana, el político instó a continuar con las protestas. Y para finalizar, militares venezolanos de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron ayer un plantón opositor en Caracas, registrándose disturbios en los que 2 diputados denunciaron haber sido agredidos por uniformados. Con esta información concluimos. Paso contigo, muy buenas tardes. Esas fueron las informaciones del mundo. Muy buenas tardes, Anabel de la Rosa. Nuevamente nos vamos a la pausa. Al regresar, autoridades incautan 578 paquetes de drogas en Santo Domingo Oeste.